Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase de Mariología. Comenzamos, si les parece, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre Santísima, en tus manos ponemos esta clase, en tus manos ponemos este esfuerzo por conocerte mejor, por amarte más y por imitarte mejor. Llévanos a Jesús. Muéstranos a Jesús y haz que amemos con todo nuestro corazón a nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenas noches a todos. Es para mí un placer, un gustazo estar con todos ustedes y poder asistir a esta clase que tenemos, esta clase de Mariología. Me presento, soy el Padre Roberto y estoy en la iglesia de St. Andrews, aquí en la ciudad de Pasadena, en Los Ángeles, California. Llevo aquí en esta parroquia apenas un año, llevo en Estados Unidos 7 años. Y bueno, me da muchísimo gusto el poder comunicarme con ustedes, aunque sea a través de este medio. Yo no soy muy cercano a estos medios sociales. Acabo de empezar la página de Facebook, ahora con la pandemia. Antes nunca había usado el Facebook y bueno, pues creo que es un medio necesario y bueno en esta ocasión para poder comunicarnos con nuestros parroquianos, con nuestros fieles y poder acercar la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia a tantas personas. Lo que quiero ofrecerles es simplemente una clase de Mariología, una clase de teología, y quiero explicarles un poquito en este momento. Vamos a hacer una pequeña introducción y una explicación del curso. Lo primero que tengo que decirle que siempre será a esta misma hora. La hora que es en sus ciudades, a esa hora será cuando hagamos la transmisión en vivo a través del Facebook, a través de esta página que se llama Pater Tito. Pater Tito soy yo. ¿Ok? Soy el Padre Roberto, Robertito, mi nickname, mi apodo es ese Tito desde hace mucho tiempo. Y bueno, Pater quiere decir padre en latín. Yo soy el Pater Tito o el Padre Roberto, como ustedes quieran llamarme. Entonces va a ser en esta página de Facebook la clase todos los días a las 7 de la tarde, a esta hora en que acabamos de comenzar, hora de Los Ángeles. La clase durará 1 hora, un poquito menos de 1 hora. No quiero llegar a la hora porque luego es muy difícil manejar el video. La clase quedará en mi página de Facebook y también la pondremos en la página de mi parroquia. La página de mi parroquia es St. Andrews, St. Andrew, Pasadena. ¿Ok? Esa es la página de Facebook de mi parroquia, por si quieren también verla ahí, pero estará en esta página. Bien, como les digo, va a ser 1 hora y voy a tratar de hacer las clases todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Los sábados y domingo los dedicaremos a la oración y al descanso. Entonces espero tener 4 semanas para poder compartir con ustedes este tema de Mariología y queremos hacerlo de una forma, por así decir, teológica. No voy a darles predicaciones sobre la Santísima Virgen, lo cual es precioso. No vamos a hacer tampoco oraciones, aunque en algún momento haremos una oración, lo cual es también maravilloso. No voy a hacerles ninguna apologética sobre la Virgen María, lo cual puede ser útil en algún momento, pero yo voy a hacer simplemente teología. Voy a explicarles teológicamente aquello que se refiere a la Virgen Santísima, nuestra Madre amadísima. Y voy a explicar un poquito el método que vamos a seguir. También voy a
Yo no sé mucho de los medios, de estos medios, entonces me encantaría darles los apuntes. Yo tengo apuntes y me encantaría compartirlos con ustedes. Tengo también, quiero dejarles una bibliografía. Me encantaría compartirlo con ustedes. Yo no sé si alguno de ustedes sabe cómo hacerlo en Facebook o algún técnico sabe hacerlo, dejar estos documentos. Con mucho gusto los comparto y ustedes pueden compartirlos con cualquiera. Son notas que he hecho yo, así es que no tienen copyright, así es que no va a haber ningún problema. Si ustedes las dan a conocer, por mí no hay ningún problema. También me hubiera encantado tener una presentación de PowerPoint. La tengo, pero tampoco sé cómo incluirla dentro de Facebook. Entonces va a ser imposible por el momento. Esta clase de teología y concretamente de Mariología ya la di yo en mi anterior parroquia. Tuvimos la oportunidad en mi anterior parroquia de dar clases de teología. Teníamos semanas teológicas y ya vimos en esa parroquia, tuvimos de todo. Tuvimos introducción a la teología, el Dios de la revelación, la Santísima Trinidad, Cristología, Mariología, Eclesiología, Soteriología, los novísimos, etcétera, etcétera. Tuvimos todo un año de teología dogmática y luego todo un año de teología moral. Ya dimos esas clases también, lo mismo con apuntes, con bibliografía, con presentaciones. Con mucho gusto yo se los comparto. Con cuantas más personas los conozcan, muchísimo mejor, ¿verdad? Y en ese segundo año que tuvimos las clases, vimos teología moral. Vimos los principios de la teología moral, vimos moral general, vimos moral particular, moral matrimonial, moral familiar, moral de negocios, moral internacional, vimos los 10 mandamientos, vimos las virtudes, etcétera, etcétera, un montón de elementos. Y bueno, pues ojalá que tenga la oportunidad de seguir haciéndolo y de todas maneras, si no podemos seguir haciéndolo, pues es un placer estar con todos ustedes, los que me están viendo. Veo muchos nombres y veo un montón de cositas que aparecen por ahí. Creo que es gente que está ahí. Bien. Vamos entonces a empezar esta introducción. Bien, en nuestro curso se va a dividir en esas 4 semanas. En la primera semana, la semana que viene a partir del lunes, veremos un poquito los fundamentos de la Mariología, ¿verdad? ¿En qué se fundamenta la Mariología? ¿Por qué tenemos un tratado sobre la Santísima Virgen María? En la segunda semana veremos las verdades de fe o los dogmas que la Iglesia Católica cree oficialmente sobre la Virgen Santísima. Veremos que no son muchos. A veces hay gente que piensa que son muchísimos, que pensamos un montón de cosas. La Iglesia tiene apenas 4 dogmas oficiales sobre la Santísima Virgen, los cuales, por supuesto, tienen un montón de implicaciones. Y después veremos un poco la devoción a la Santísima Virgen, cómo es la devoción o cómo debe ser, cómo nos invita a la Iglesia a que tengamos nuestra devoción y nuestra cercanía con la Santísima Virgen. Y la última semana veremos devociones específicas. El Santo Rosario, el Angelus y el Regina Coeli, el Ave María, las letanías, la consagración a la Virgen, veremos el uso del escapulario, de medallas, veremos apariciones, santuarios, revelaciones, etcétera, etcétera. Ese será un poquito en nuestro programa. Quiero comenzar diciéndoles que lo que, ya se lo he dicho hace un momento, que lo que vamos a tener en esta primera clase introductoria, voy a hacer una pequeña introducción a la teología y después una pequeña introducción a la Mariología, para que así el lunes empecemos directos, ¿bien? Entonces, lo que les digo, ya se los dije hace un momento, lo que intento darles son clases de teología, ¿verdad? No son prédicas, no son temas, no pretendo darles oraciones, etcétera, etcétera, sino clases de teología. Y voy a explicarles ahora qué es la teología para que nos entendamos. A veces tenemos ideas de la teología que quizá no son del todo correctas o que son insuficientes, para tener un poquito una mayor idea.
Yo en teología y concretamente en Mariología, y bueno, en general, en mi forma de ser, no me gusta para nada la discusión, no me gusta para nada el confrontamiento. Yo no estoy dando estas clases para confrontarme con nadie, no estoy dando estas clases para decir a nadie tú estás equivocado, no estoy dando estas clases para decir yo sé mucho, tú no sabes, no estoy dando estas clases y espero que ustedes también no reciban estas clases para ninguna de esas cosas. Que esto no sea un arma para luchar contra nadie, que esto no sea un arma para enfrentarse contra nadie. Estoy dando estas clases porque es el mes de mayo. Y el mes de mayo es dedicado a la Virgen Santísima. Y yo le tengo un amor y un cariño grandísimo a la Virgen María. Y lo único que quiero hacer es exponerles y expresarles ese amor tan grande que tengo a la Virgen, que me lo ha inculcado, por supuesto, la Iglesia. He aprendido a amar a la Virgen María en la Iglesia. He aprendido a ensalzar a la Virgen María en la Iglesia. Me he dado cuenta del tamaño y de la altura y de la preciosidad de la Virgen María en la Iglesia, ¿verdad? Entonces, es en la Iglesia en la que he aprendido a María y por eso quiero darles a ustedes esta pequeña clase de teología. Como digo, no vengo para discutir, ni para nada, ni para a nuestros hermanos separados, como a veces se suele decir, vamos a taparles la boca. No, no se trata de eso, no se trata de confrontarnos con nadie. Esto es lo que yo creo como católico y estoy felicísimo de creerlo. Si mi hermano quiere creerlo también, bendito sea Dios. Si no quiere creerlo, bueno, Dios nuestro Señor tendrá sus caminos para llegar a esa persona. Que padres, que hay otras personas, hay otros padres que escuchamos que les gusta mucho la apologética y que dan durísimo. Bueno, pues yo, ¿qué te puedo decir? Yo soy el padre Roberto, yo soy padre Tito y tengo un estilo y lo que yo pienso es que la verdad, cuando la verdad se presenta en toda su hermosura, es irresistible. La verdad, cuando sabemos presentarla en toda su belleza, en toda su hermosura, es irresistible. Entonces no hace falta pelear, no hace falta discutir, por supuesto. Muchas veces es necesario, y es lo que queremos hacer, conocer, y conocer bien, conocer esa verdad y esa hermosura tan bien que digo, yo no me desprendo de esta hermosura, ¿verdad? Pero no es un conocimiento para luchar, para pelearse, para hacer discusión. Discutir siempre es malo. Discutir sobre cosas sagradas es muy malo. Enojarse siempre es malo. Enojarse sobre cosas sagradas siempre es malísimo. ¿Ok? Tener una discusión, o sea, tener un diálogo, pues está muy bien. Miren, yo hice mis estudios en teología. Después de hacer mis estudios ordinarios en teología, tuve la oportunidad, bendito sea Dios, de hacer una licenciatura en teología y después en Roma. Y después de mi licenciatura en teología me encantó y dije, yo quiero hacer el doctorado. Y empecé en Roma a hacer el doctorado. Mi doctorado era sobre diálogo entre católicos y evangélicos, concretamente entre católicos y pentecostales. Y yo estuve en Roma, estaba estudiando, etcétera, etcétera, y dije, bueno, yo quiero conocer un poquito más de cerca a los pentecostales, quiero conocer qué creen, quiero conocer cómo leen la Biblia, cómo interpretan la Biblia, quiero conocer cómo hacen teología, quiero conocer cómo hacen sus cultos, etcétera, etcétera. Y tomé la decisión de venir aquí a Estados Unidos, concretamente aquí a Los Ángeles, a una universidad evangélica multidenominacional, de varias denominaciones, ¿verdad? Yo llegué a esa universidad, llegué sin cuellito, me dije, no quiero que sepan que soy padre, ¿quién sabe? Me quité el cuellito, me despeiné y me metí ahí en la universidad. Bueno, a los 2 días se dieron cuenta que era padre. Pero fíjense, todos esos estudiantes que estaban ahí eran pastores o futuros pastores, personas que se estaban preparando para ser pastores protestantes de todas las denominaciones, evangélicos, ¿verdad? Y mis compañeros de clase y mis mismos profesores, por supuesto, ya supieron que yo era sacerdote, que era padrecito, ¿verdad? Y me trataron siempre con un gran respeto.
Y yo les traté también siempre con un gran respeto. Y no tuvimos confrontaciones, gracias a Dios. Ellos me explicaban qué es lo que creían, yo les explicaba qué es lo que creía y lo que les quería contar. Un día estaba en una clase de cristología, estaba nuestro profesor Oscar García Johnson, estaba dando la clase sobre historia y concretamente historia de la cristología, el estudio de Jesucristo, ¿verdad? Y llegamos al concilio de Éfeso, en el que, entre otras cosas, hablando de la divinidad de Jesucristo, también se hace referencia a la Virgen María. Se hace referencia y se dice, María es Theotokos, María es Madre de Dios. Y en ese concilio se define que María, no es que se crea a María, no, sino que se proclama que María, se hace la definición solemne de que María es Madre de Dios, porque vieron en el concilio, bueno, Jesús es solo uno, Jesús es una sola persona con dos naturalezas, es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, pero Jesús es solo uno, y lo que nació de María es solo uno. No nacieron dos Jesuses, no nacieron cuates, con todo el respeto y con todo el cariño, no nacieron mellizos, nació un solo Jesús. Pues ese solo Jesús es verdadero y verdadero hombre, y entonces María, que es la madre de eso único que nació, es verdadera madre de Dios y verdadera madre de hombre. No, eso lo decía el concilio de Éfeso. Y entonces el profesor Oscar estaba dando la explicación, muy bien la explicación, pero en un momento determinado dijo, bueno, voy a detenerme aquí y voy a pedirle a Roberto, yo estaba ahí sentado, voy a pedirle a Roberto que venga aquí a explicarnos sobre la Virgen María. Que venga aquí a explicarnos sobre qué dijo el concilio de la Virgen María y que de paso nos aclare qué es lo que creen los católicos sobre la Virgen María, porque tenemos bastante confusión. Bueno, pues yo me levanté y salí ahí a explicarles sobre la Virgen María. Y después de la explicación, muchos de mis compañeros se me acercaron y me decían, pues yo me imaginaba otras cosas, yo había escuchado otras cosas, yo había visto otras cosas sobre la Virgen María. Y dice, la explicación que nos dio ese concilio y la explicación de lo que tú nos das, de lo que oficialmente cree un católico sobre la Virgen María, dice, no está nada lejos de lo que creemos nosotros. Por supuesto, no era totalmente igual, pero dice, no está nada lejos y diciéndolo y explicándonos, realmente me ha surgido un gran aprecio por la Madre de Jesús. Yo empecé esa explicación cuando me pidió el profesor que explicara, pues los evangélicos, en general los protestantes, tienen un aprecio muy grande a la palabra de Dios, tienen un aprecio inmenso a la palabra de Dios y eso es una cosa muy positiva y muy buena, ¿verdad? Entonces yo justamente comencé con la palabra de Dios cuando estuve explicándoles y tomé el evangelio en donde sale el Magnificat, la Magnificat, ¿no? En que María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor y exulto de gozo en Dios mi Salvador, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que la Virgen dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventuradas. Entonces yo les leí ese pasaje y dije, yo soy parte de esas generaciones que llaman bienaventurada a María, porque quiero seguir la palabra. Y bueno, fue una reflexión que a bastantes les ayudó. Dice, bueno, nosotros que somos los cristianos y los creyentes de la palabra, también la palabra dice que tengo que llamar bienaventurada a la Madre de Jesús, ¿verdad? Entonces, no quiero hacer yo confrontación en este curso, no quiero hacer ninguna confrontación. Quiero explicar lo maravilloso, lo bellísimo, lo precioso que es el plan que Dios nuestro Señor tuvo con la Santísima Virgen María, con nuestra Madre. Bien, vamos a hacer entonces estas dos partes de nuestra clase. Primero voy a darles una pequeña introducción a la teología y después vamos a hacer una pequeña introducción a la Mariología. ¿Ok? Bien, empezamos entonces con la introducción a la teología. ¿Qué es la teología? Bien, la palabra teología se compone de dos raíces o de dos palabras griegas, theos y logos. Theos significa Dios y logos significa palabra, discurso, explicación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de teología,
Teología significa el discurso, el estudio, la explicación sobre Dios, ¿verdad? Y es diferente a espiritualidad. Las dos cosas son preciosas. Espiritualidad es la unión de mi alma con Dios, la unión de mi corazón con Dios. La teología, para el estudio de la teología, por supuesto, utilizamos toda nuestra persona, pero lo que más utilizamos para el estudio de la teología es nuestra cabeza, para comprender. ¿Okay? Si hemos dicho que es un discurso, una palabra, un tratado, una explicación, las explicaciones las entendemos por la cabeza y nuestra cabeza va a ser iluminada por la fe. Nos acercaremos al estudio de la teología con toda nuestra inteligencia, con toda esa capacidad que Dios, nuestro Señor, nos ha dado. Y recuerden, la inteligencia es lo que nos distingue del resto de los animales. La inteligencia con conciencia propia, la inteligencia refleja, o sea, sobre nosotros mismos. La reflexión es lo que nos distingue de los animales. Un perro es muy inteligente, pero es inteligente intuitivamente. Jamás pensará sobre sí mismo, jamás pensará en, yo soy perro. No tiene autorreflexión, no tiene autoconciencia. Nosotros sí lo tenemos. Entonces, en el estudio de la teología, lo que utilizaremos más será nuestro conocimiento. Y el conocimiento va a ser conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Hay tres maneras de conocer a Dios. La primera manera de conocer a Dios lo llamamos conocimiento natural, el conocimiento natural de Dios. Es una reflexión, hacemos una reflexión sobre el mundo, sobre la creación, ¿verdad? Y esa reflexión la hacemos a través de nuestra pura razón, de nuestra pura inteligencia. ¿Ok? Conociendo el mundo, conociendo el orden que hay en el mundo, conociendo el orden que hay en los astros, conociendo la belleza de las cosas, con nuestra inteligencia nos lleva, nuestra inteligencia, pura inteligencia normal, nos llega a la conclusión, bueno, debe haber alguien que sea ordenador de esto, debe haber alguien que haya hecho esta belleza, esto no puede ser fruto del azar. Entonces, ese conocimiento natural de Dios a través de nuestra pura razón, observando la creación, las cosas, se suele llamar la teodicea o teología natural. Ese es el primer tipo de conocimiento de Dios. El segundo tipo de conocimiento de Dios es la teología, que es el que vamos a usar nosotros. Es el conocimiento sobrenatural de Dios. ¿Ok? Es la comunicación que Dios, nuestro Señor, le hace al hombre. ¿Ok? Dios decide comunicarse con el hombre. Dios decide ponerse en contacto con el hombre. A esa comunicación de Dios con el hombre, a ese contacto de Dios con el hombre, le llamamos revelación. Y aquí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la religión y otra cosa es la revelación. Religión es, por así decir, el esfuerzo que hace el hombre, cualquier hombre de cualquier religión, es un esfuerzo que hace por unirse a ese ser supremo, a Dios. ¿Ok? Y lo hace por medio de oraciones, y lo hace por medio de sacrificios, y lo hace por medio de templos, y lo hace por medio de cantos, y lo hace por medio de un montón de medios por los cuales el hombre se une a Dios. Eso es religión. El hombre que intenta conectarse con Dios. Revelación es todo lo contrario. Es Dios que intenta comunicarse con el hombre. Y en ese intento de Dios de comunicarse con el hombre, en esa revelación, Dios comienza revelándose a través, como lo hemos visto al inicio, a través de la creación, pero luego se revela a través de los profetas, se revela a través de teofanías y se revela finalmente a través de sí mismo. Es el mismo Dios que se autorrevela en Jesús. Ya no manda palabras, ya no manda portentos, ya no manda milagros, no hay manifestaciones, es el mismo que viene. Y esa revelación es Jesús. Pues bueno, la teología es entonces el conocimiento de Dios a través de la revelación. El hombre estudia lo que Dios ha revelado y que está contenido, ya lo veremos dentro de un momento, en la Sagrada Escritura y en la tradición, y estudiando aquello que ha revelado a Dios nuestro Señor, llega al conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo hace? También lo hace a través de la razón, a través de la inteligencia, pero no la inteligencia pura, sino su inteligencia iluminada por la fe.
Es que en el estudio de la teología tenemos que tener una gran inteligencia, pero también tenemos que tener la iluminación de la fe. El teólogo tiene que ser un creyente. Si un teólogo no es creyente, no va a ser teología. Lo único que va a ser estudio de las religiones o cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es la teología? Teología, propiamente dicha, es la ciencia de Dios, ¿ok? Partiendo de la revelación. Les decía que hay 3 maneras de conocer a Dios, hemos visto Dios. La tercera manera es el conocimiento de visión beatífica, es el conocimiento que tendremos cuando estemos en el cielo. Conoceremos a Dios directamente, por visión. Conoceremos a Dios en sí mismo, en el cielo. Es lo que lo conoceremos a través de una gracia que recibiremos en el cielo que se llama la luz de la gloria. ¿Ok? Bien. Pero la teología, ya hemos dicho, es entonces la ciencia que conoce a Dios partiendo de la revelación. Y esa revelación la toma la Sagrada Escritura, toma la tradición, explicaremos ahora un momentito qué es eso, lo toma y intenta comprenderlo. No solo lo toma, no solo yo tengo la Biblia y me la meto aquí y la leo, intento comprenderla, intento comprender qué es lo que Dios ha querido transmitirme, qué es lo que Dios ha querido revelarme. No me quedo solo en las palabras que dice la Sagrada Escritura, no hago una lectura literal. Intento entender, comprender, captar lo que Dios ha querido revelar de sí mismo. ¿Ok? Bien. La teología, entonces, en boca de uno de los grandes teólogos, que es San Anselmo, es fides querens intellectum. Es lo que es el resumen de teología, es fides querens intellectum. Es la fe que está buscando la comprensión. Tú y yo y cualquier persona que va a la iglesia, a mitad de la misa, los domingos, nos paramos y decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo. Esa es nuestra fe. Y lo creemos, yo creo que todos lo creemos firmemente. Eso que hacemos los domingos no es teología, es fe, es profesión de fe. La teología, ¿qué es? Es tratar de entender eso que decimos y eso que creemos. La teología trata de entender, busca comprender la fe. La fe es comprensible. El mismo Dios que se ha revelado es el mismo Dios que nos ha dado la inteligencia. Y entre revelación e inteligencia no puede haber desacuerdo, porque vienen de la misma raíz, vienen de la misma fuente que es Dios. Dios se revela lo que quiere de sí mismo, ¿verdad?, a través de la revelación, y Dios también nos da una inteligencia para poder entender. Bien, podríamos entonces definir la teología como la ciencia de Dios, o sea, el conocimiento de Dios adquirido por la razón, iluminada por la fe. Y este conocimiento de Dios es para el bien de los hombres y de la iglesia. La teología, cuando hacemos teología, cuando estudiamos teología, no es para que se nos hinche la cabeza, no es solamente para que conozcamos más. El estudio de la teología es para salvarnos. Si Dios se ha revelado, no es solamente para darnos conocimiento, para darnos una gnosis. Si Dios se ha revelado es porque quiere salvarnos. ¿Ok? Si Dios, la revelación máxima de Dios, como hemos dicho, es Jesús. La revelación última de Dios y completa de Dios es Jesús, ¿verdad? Y Jesús, si se nos hace visible, si se nos revela, es para salvarnos. Jesús no vino a la tierra solamente para hacer milagros. Jesús no vino a la tierra solamente para predicar. Jesús no vino a la tierra solamente para estar con nosotros. Jesús no vino a la tierra solamente para darnos ejemplo. Si Jesús vino a la tierra, si se reveló como persona divina, si se reveló, es para salvarnos. Eso es lo que decimos los domingos, cada domingo. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo.
Si Jesús viene, si Jesús se hace hombre, si Jesús se hace la revelación de Dios, la revelación del amor de Dios, es para salvarnos. El estudio de la teología es no solamente para tener conocimiento, sino para nuestra propia salvación. Bien, ya hemos visto qué es la teología. Segundo, ¿cuáles son las fuentes de la teología? ¿Dónde vamos a ir para estudiar la teología? Todos esos conceptos y todos esos razonamientos que vamos a hacer, ¿de dónde los vamos a sacar? Bueno, eso se llaman las fuentes de la teología, ¿ok? Y la fuente absoluta de la teología es, por supuesto, la revelación. Si conocemos a Dios, a ese Dios trinitario, ese Dios que es uno y trino, ese Dios que es amor, ese Dios que nos salva, ese Dios que nos quiere, ese Dios que nos tiene preparado un cielo, si lo conocemos es porque Él se nos ha revelado. Con nuestra pura razón conoceríamos muy poquito de Dios. Es el primer conocimiento. ¿Se acuerdan que dijimos que había 3 tipos de conocimiento? El primer conocimiento era el conocimiento natural de Dios, la teología natural, que conocemos a Dios solo a través de nuestra razón, viendo las obras que Él ha hecho. Pero con ese conocimiento llegamos a muy pocas cosas. Podemos conseguir con un conocimiento científico que hay un Dios, que hay un ser supremo, que hay un ser poderoso, que hay un ser creador, que hay un ser que conserva las cosas y poco más, poco más. La razón sola llega a poco más. Entonces, la teología, la fuente de la teología es la revelación. Los datos que vamos a estudiar es la revelación que Dios ha hecho. Y esa revelación se contiene especialmente en 2 cosas, en la Sagrada Escritura y en la tradición. Cuando hablamos de tradición, muchas veces no entendemos bien, ¿verdad? Y pensamos que son las tradiciones de la iglesia, que son las costumbres de la iglesia. No, la tradición no es esa. Tradición, tradere en latín, es entregar. Es lo que Dios, nuestro Señor, nos entrega, es la revelación de Dios. ¿Y qué es lo que Dios, nuestro Señor, nos entregó? Pues primero, principalmente y completamente lo que nos entrega es a su Hijo Jesús. Jesús es la revelación. Jesús es la palabra. ¿Ok? La revelación y la palabra no solamente se condensa en la Biblia. Nosotros no seguimos la Biblia. Yo por lo menos no sigo la Biblia. Yo sigo a Jesús. Yo soy cristiano y sigo a Cristo. Yo no sigo la Biblia. La Biblia es parte del mensaje de Dios. ¿Ok? Pero no es Dios. La Biblia no es Dios, es palabra de Dios. Hay un Dios más grande que su palabra. Dios es infinitamente más grande que su palabra. La Biblia, con lo maravillosa que es como fuente de revelación, etcétera, etcétera, y fuente de la teología, no lo es todo. El todo es Dios. Y el todo que se revela es Jesús. Jesús es ese todo que se nos revela. ¿Ok? Entonces, Él es la revelación. Él es la primera entrega que Dios hace a los hombres. Y Jesús, estando aquí, también hace su segunda tradición, su segunda entrega. Entrega, o sea, enseña, dice, revela todo lo que tenía que revelar para lo que vino a este mundo, todo lo que tenía que revelar a sus discípulos. Sus discípulos procuran ponerlo por escrito, la mayoría, pero no todo, como dice Juan al final de su evangelio. Otras muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Si se escribieran, ni todos los libros del mundo bastarían para contenerlos, como diciéndonos, Dios en Jesús nos entregó muchísimas cosas. No nos entregó solo la Biblia, no nos entregó solo los evangelios, nos entregó muchísimas más cosas. Entonces, cuando hablamos de la tradición, estamos hablando de esa entrega que hace Jesús a sus discípulos, que parte queda consignada en la Sagrada Escritura, pero parte empiezan a vivirlos y a transmitirlo de uno a otro los apóstoles. Transmisión, entrega, eso es lo que es tradición. Dios Padre que nos entrega, que nos transmite a su Hijo. Jesús que nos entrega, que nos transmite su mensaje, su anuncio, su buena nueva. Y los discípulos que entregan, los apóstoles que siguen entregando
a las personas lo que han recibido de Jesús, lo que han recibido del Padre. Esas son las fuentes de la teología, ¿verdad? La revelación, Cristo mismo y concretamente la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Cuál es el objeto de en qué se centra? ¿En qué se centra la teología? Lo acabamos de decir, Dios, el Dios revelado. Que lo que conocemos de Dios y lo que podemos conocer de Dios aquí en esta tierra, disculpen, lo que podemos conocer de Dios aquí en esta tierra no es todo lo que es Dios. Lo que conoceremos de Dios en la patria futura a través de la visión beatífica tampoco es todo lo que es Dios. A Dios no lo podemos meter en nuestra cabeza. Dios es muchísimo más. Entonces, lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha dicho de sí mismo, es lo que Él ha querido y lo que es necesario para nuestra salvación, para el designio de salvación. Eso es lo que vamos nosotros a estudiar en teología. Bien, la teología tiene como dos dimensiones. Tiene una dimensión histórica y tiene otra dimensión reflexiva y sistemática. Tiene una dimensión histórica que la llamamos positiva y tiene la otra dimensión sistemática o especulativa. En la dimensión histórica positiva, ¿verdad? Estudiamos, como decimos, el dato revelado, estudiamos la Sagrada Escritura y estudiamos la tradición y cómo Dios nuestro Señor se ha revelado en la historia. Eso es lo que hacemos en la primera parte, en la primera dimensión de la teología. Acercarnos a la revelación de Dios nuestro Señor a través de la Sagrada Escritura, a través de la historia, de la tradición, y en eso vemos cómo Dios se ha revelado en la historia. Por eso es bien importante conocer bien la Escritura. Y no solo conocer bien la Escritura, sino acercarse adecuadamente a la Escritura. Hace un par de días leíamos en la primera lectura cómo Felipe iba caminando y se encuentra con aquel eunuco que había ido a Jerusalén, que estaba leyendo la Escritura. Felipe le pregunta, ¿entiendes? Y dice el eunuco, dice este etíope, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? No solo tenemos que acercarnos a la Escritura, tenemos que acercarnos adecuadamente. Comprender qué dice la palabra, qué quiso decir el escritor, ¿verdad? No solo leer tal cual, porque si tú lees tal cual te pierdes muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento. Si tú no conoces las tradiciones, si tú no conoces la forma de vida, si tú no conoces las expresiones literarias, si tú no conoces el ambiente histórico, te vas a perder, vas a sacar de contexto aquella frase o aquel pasaje. Y no vas a estar entendiendo y comprendiendo lo que el autor quiso decir. Y mucho más, el mensaje que Dios nos quiso dar a través de ese autor. Por eso es tan importante conocer la Escritura y acercarnos a ella adecuadamente. Eso es lo que solemos llamar exégesis. Eso es lo que hacemos en la primera parte de nuestro estudio teológico. Hacemos un estudio histórico positivo. Nos acercamos a los datos de la revelación contenidos en la Sagrada Escritura y en la Biblia. Y esto lo vamos a utilizar y lo vamos a explicar ahora con respecto a María. Y después viene la segunda parte, la segunda dimensión, que es la dimensión sistemática especulativa. Con esos datos que tengo en la Escritura y habiéndolos comprendido bien qué es lo que quiere decir y haber comprendido bien las formas literarias y las tradiciones, etcétera, 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 los voy a profundizar con mi inteligencia. Y los voy a profundizar dentro de la Iglesia, por supuesto. Porque Dios ha entregado su palabra a la Iglesia y la Iglesia es maestra y guía, ¿verdad? Entonces intento comprender esos datos de la Sagrada Escritura y de la tradición, los intento comprender bien, los intento profundizar y de ahí voy elaborando y voy sacando conclusiones. Y por eso la teología es como un árbol, ¿verdad? Como este árbol de aquí, que van saliendo cada vez más ramas. Claro que Dios ha terminado de revelarse. En Jesús, Dios nos ha dicho todo. Jesús es la última palabra de Dios, la única palabra de Dios. En Jesús, Dios ya nos lo ha dicho todo, nos lo está diciendo todo, ¿verdad? Pero nosotros no terminamos de entender todo. Es tan grande,
tan inmenso, tan maravilloso el mensaje de Jesús, el conocimiento de Dios, que con tiempo vamos entendiendo cada vez más. Y la teología nos va ayudando, ¿verdad? Nos va ayudando con ese esfuerzo metódico de tantas mentes, de tantos santos, de tantas personas que estudian. Vamos elaborando y creciendo. No creciendo en la revelación, porque Dios no revela nada más. Creciendo en el comprender, en la comprensión de la revelación. Bien, y termino con esta introducción a la teología, ¿verdad? ¿Para qué es la teología? ¿Para qué vamos a estudiar teología? Pues para comprender a Dios tal y como se ha revelado. Y para comprender también nuestra propia salvación, el camino de salvación. Teología es ciencia de salvación. Como les decía, no es solo para crecer en conocimiento. La teología tiene que hacernos mejores. El encuentro con la belleza de la verdad nos tiene que hacer mejores, nos tiene que hacer arrodillarnos y caernos ante Dios nuestro Señor, postrarnos ante Dios. Conociendo un poquito más a Dios nuestro Señor y su hermosura y su grandeza, tenemos que prostrarnos, tenemos que ser mejores. La finalidad de la teología es salvarnos en la vida eterna y en esta vida ser mejores. Por eso la teología no es solo un conocimiento, la teología es una sabiduría. Cada cristiano tiene que estar poseído por la palabra revelada. Y esto es obra de una lectura asidua de la Escritura, de la tradición, de una lectura asidua y de una oración y de un estudio. Esas tres cosas. A la Sagrada Escritura nos acercamos con una lectura profunda y conocedora, con una oración y con un estudio. Bien. Vamos al segundo paso y ya entramos más en tema de Mariología. Pequeña introducción a la Mariología. ¿Qué es la Mariología? La Mariología es la parte de la teología que estudia a María. Bien sencillo. Y estudiamos a María a la luz de la revelación. No vamos a estudiar a María a la luz de, yo es que tengo una fotografía en que de la Virgen María salieron unos rayos bien bonitos. Eso es una gracia preciosa que a lo mejor el Señor te ha dado. O a lo mejor es una coincidencia de la luz, de un reflejo que a ti te hace ver que Dios, nuestro Señor, te quiere decir algo perfecto y precioso. Pero eso no son datos para estudiar a María. Los datos en los que vamos a estudiar en teología a la Virgen María son datos de la revelación, contenidos en la revelación, o sea, en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. No vamos a estudiar a María, es que, Padre, es que fíjese, yo estaba cortando un árbol y allí en el tronco, cuando se rompió el árbol, salió una imagen de la Virgen de Guadalupe. Precioso, eso es precioso. Puede que Dios a ti te esté diciendo algo con eso y te esté acrecentando tu amor a la Santísima Virgen. Precioso. Pero eso no es un dato para estudiar a María en cuanto a teología, ¿verdad? Eso es un dato que a ti te puede ayudar a ser mejor, que te puede ayudar a ser más devoto de la Virgen María, que te puede ayudar a tener confianza. Bendito sea Dios, úsalo. Si te ayuda, úsalo. Pero para conocer a María, tal y como Dios nos la quiere presentar, tenemos que ir a los datos de la revelación, a la Sagrada Escritura y a la tradición de la Iglesia. Tradición, como lo acabo de explicar, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes de la teología? Estamos haciendo un paralelo con lo que estudiamos de teología. ¿Cuáles son las fuentes de la Mariología? Pues las mismas son la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Y esa tradición de la Iglesia que ha ido creciendo, que ha ido pensando y profundizando en la dimensión, como decíamos hace un momento, esa dimensión especulativa o sistemática, y ha ido creándose un magisterio, o sea, una enseñanza de la Iglesia sobre la Virgen María, ¿verdad? Entonces, estudiaremos los datos revelados sobre María y, muy importante, ¿verdad? En la Sagrada Escritura hemos dicho que queremos entender qué es lo que dijo el autor. Queremos entender qué es lo que nos quería enseñar Dios. Y lo queríamos entender porque eso nos va a ayudar para nuestra salvación. ¿Cuál es el camino de Dios
para nuestra salvación. Pues con María lo mismo, queremos entender los datos sobre María en la Sagrada Escritura y en la tradición, queremos comprenderlos bien, ¿para qué? Porque queremos ver cuál es el plan de Dios sobre María. Conociendo la revelación, conociendo la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, conoceremos cuál es el designio de Dios que tiene para María y qué parte y qué papel ocupa María en ese designio de salvación de Dios. A mí no me gustaría llegar un momento al final de mi vida y que Dios me dijera, ¿sabes qué? Hay una parte de mi revelación que tú no tuviste en cuenta. Hay una parte de mi revelación que yo me revelé y que era un camino para salvar que tú no tuviste en cuenta en tu vida. A mí no me gustaría llegar así, al cielo. A mí me gustaría decir, Señor, con todas mis limitaciones, con todo lo corto que soy de mente y todo lo pecador que soy en mi alma, con todo y con eso me esforcé por conocer cuáles eran tus designios, cuáles eran tus planes. Porque tú no haces las cosas a la ligera. Si haces algo, eres Dios y lo haces porque es de utilidad para nosotros. No lo haces porque sí. Yo no quiero llegar al cielo y que Dios me diga, bueno, y fíjate, te di esto y te di lo otro y tú ni lo apreciaste. ¿Verdad? Es como si una mamá, ¿verdad?, me ha preparado una comida maravillosa y yo es que ni la he mirado. Ni he hecho ni un gesto, ni la he probado. Pues hombre, es una especie de desprecio a esa madre que queremos. Pues lo mismo con Dios. Si Dios nuestro Señor ha tenido un plan de salvación y ha querido, por ejemplo, revelarse en la Sagrada Escritura, si yo soy una persona que no estoy cercano a la Sagrada Escritura, estoy cometiendo una gran omisión, un gran, por así decir, desprecio a una obra de Dios tan grande. Si yo soy una persona que no tiene muy en cuenta a los demás, que no se preocupa mucho de los demás, pues estoy haciendo una omisión muy grande porque Dios me ha dado un mandamiento del amor a los demás. ¿Verdad? Entonces, algo que Dios me ha puesto en mi camino como algo tan necesario para mi salvación, yo lo estoy descuidando. Pues en ese sentido, yo no quiero que un día llegue y me diga el Señor, oye, yo tenía un plan maravilloso de salvación y en ese plan estaba incluido María y tú no la tuviste en cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no la tuviste en cuenta? ¿Por qué no la apreciaste? ¿Por qué no la invocaste? Si yo lo había planeado de esa manera, ¿verdad? Es lo que intentamos hacer. Conocer los datos revelados y el designio de Dios para nuestra salvación en el que incluye a María. Bien, y lo que queremos lograr en estas clases, pues es eso, comprender mejor a María, comprender el papel de María en nuestra vida, comprender el papel de María en el plan de salvación de Dios nuestro Señor y comprendiéndola, pues ser mejores hijos de María. Bien, eso es un poco la introducción. Tengo alguna otra hoja, pero la voy a dejar por el momento. Tengo aquí una bibliografía que después veré cómo se las puedo poner a ustedes. La pongo un momentito aquí para que después ustedes, si quieren, le tomen una foto ahí. Y estos son unos libros que yo les recomiendo que si alguien está interesado para leer sobre la Virgen María. Hay muchísimos libros sobre la Virgen María. Estos son libros de teología. Hay libros devocionales muy buenos, hay libros espirituales muy buenos y muy necesarios. No podemos solo conocer a María, también tenemos que tener devoción y amor a ella, ¿verdad? Pero estamos en clases de teología, yo les voy a hablar de libros de teología. El primer libro es un libro de autores varios y se llama Mariología Fundamental. María en el misterio de Dios. Muy buen libro, un libro general sobre María, muy bueno. Otro libro, que este sí es muy recomendable, si quieren, entre los 8 o 9 que les voy a leer, si quieren agarrar solamente un libro, tomen este. Es el libro del padre Cándido Pozo, ¿ok? Y se llama María en la obra de la salvación. María en la obra de la salvación. Es un libro muy bueno, teológico, pero bastante accesible.
Otro libro es de Piercarlo Landucci, María en el Evangelio. Nos hace un acercamiento a María en la palabra revelada. Otro libro es el libro Stefano, del autor Stefano de Fiores, llamado Nuevo Diccionario de Mariología. Es, pues eso, un diccionario general. También de Stefano de Fiores está el libro María en la Teología Contemporánea. Ya el título dice sobre qué va a tratar, sobre la teología de los días de hoy, cómo piensan y cómo se acercan a María. Hay otro libro también, yo creo que es el segundo que ustedes podrían tomar. Si quieren comprar 2 libros, este es el segundo libro. Este libro es de un francés, Ignace de la Poterie, es un dominico, ya murió, ¿verdad? Y es María en el misterio de la alianza. Muy bueno, muy buen libro. Después está otro libro de Carlo Ignacio González, María evangelizadora y evangelizada, bastante accesible. Otro de Rabasi, de Gianfranco Rabasi, María, la Madre de Jesús. También muy buen libro, muy buen libro. Otro libro, este es de Scott Hahn. Scott Hahn era un protestante que se hizo católico, ¿verdad? Y tiene un libro, es teología, pero es muy accesible, muy fácil de leer, muy fácil de leer, muy sabroso, con su propia experiencia personal de cómo sentía él y su esposa una repulsa al inicio a rezar el rosario, etcétera, etcétera, pero cómo fueron descubriendo a María. Muy bueno, este es muy interesante y súper fácil, se lo van a devorar si les gusta leer. Se llama Dios te salve, Reina y Madre. Y el último libro, también muy bueno, el tercer libro, si ustedes quieren tener varios, este es de René Laurentin, que se llama La presencia de María. Bien, esos son los libros de Mariología. Y quiero también darles, estos son documentos pontificios sobre la Virgen María, ¿ok? Después espero ponérselos allí en el Facebook. Son documentos de los santos padres, de los papas, que hablan sobre María, documentos oficiales de la Iglesia. A mí en mis clases de teología no me gusta explicar lo que yo pienso. No me parece oportuno, ni me parece tampoco noble, ¿verdad? Ustedes están esperando que yo les enseñe lo que enseña la Iglesia, no lo que yo opino, sino lo que enseña. Gracias a Dios creo que todo lo que opino es lo que enseña la Iglesia, pero quiero poner fundamento justamente en documentos de los santos padres, en documentos oficiales de la Iglesia. Y aquí hay documentos desde Alejandro VII, desde Pío IX, León XIII, Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII en el concilio, Pablo VI. Pablo VI tiene un montón de libros, de encíclicas sobre Mense Maio, Christi Matri, Signum Magnum, Marialis Cultus, es sobre la devoción a María, y luego el Papa Juan Pablo II, la Redentoris Mater y la Rosarium Virginis Mariae, ¿verdad? Se los pondré, si Dios quiere, si logro hacerlo, allí en la página de Facebook. Esos son los libros que ustedes pueden leer. Bien. Termino esta clase, como les dije al inicio, amo mucho a la Santísima Virgen, y para mí, intentaré demostrarlo, ¿verdad?, durante estas clases. Para mí, y también, no solo para mí, para la Iglesia, la Virgen María es el culmen de la creación. La Virgen María es el culmen de la creación. La Virgen María es el culmen, por supuesto, de los seres humanos, de todos los seres humanos, es el culmen. Y ella ya está glorificada, ella ya ha recibido en cuerpo y alma, ¿verdad? Es la obra maestra del Redentor, es la obra maestra del Creador y la obra maestra del Redentor y la obra maestra del Santificador. María es la criatura más linda y más perfecta, sin ningún defecto. La obra perfecta de la creación. María es la redimida porque ella también es redimida. Ella, como tú y como yo, también está redimida, aunque no cometió pecado, ya lo explicaremos, pero también es una redimida. Cristo hizo su obra en ella, ¿ok? Y la resurrección de Cristo, ella también goza de esa resurrección, de esa Cristo y de esa glorificación en cuerpo y alma que tiene Cristo. Ya goza de eso también María.
es el culmen de la redención. Y María es el culmen de la santificación del Espíritu Santo. Ya desde que de la Anunciación, el ángel le dice, serás llena del Espíritu Santo. Y fue santificada y es santificada y está santificada. Es la obra maestra, es la obra maestra. Cuando yo, aquí tenemos una señora que cocina y cocina muy rico. Tenemos dos señoras, unas viene un día y otra viene otro día, ¿no? Tenemos a Nuria y tenemos a Carmen, muy buenas cocineras. Y a mí me gusta después de comer llegar a la cocina y agradecerles y decirles alguna cosa sobre la comida. Y si yo algún día tengo mucha prisa y voy a la cocina y digo, oh, gracias por la comida, hasta luego. Ok, de nada, padre. Y ya está. Pero el día que yo... Óyeme, Carmen, ¿qué le pusiste a esa carne? Porque estaba tan deliciosa, tenía un saborcito a no sé qué y a no sé cuánto, tenía... Y la cocinera se pone súper orgullosa, porque dice, aprecia lo que he hecho. Se ha dado cuenta del esmero con que lo he hecho. ¿Okay? Si yo voy, no sé, por ejemplo, a un salón de arte, ¿no? A una persona exponiendo sus cuadros y yo me encuentro con esa persona y le digo, wow, pero qué cuadro tan bonito, me encantan los claroscuros y la ambientación que tienen y esa simetría o esa disimetría que tiene y esa expresión que tiene la cara, qué maravilla, qué cuadro tan maravilloso. ¿Qué es lo que va a hacer el pintor? ¿Tú crees que el pintor le van a entrar celos? Va a decir, uy, está alabando al cuadro y no me está alabando a mí. ¿Tú crees que va a decir eso el pintor? Cuando tú alabas su cuadro, se siente súper orgulloso. Porque en el fondo le estás alabando a él. La cocinera, cuando tú alabas la carne que ha preparado, se siente súper orgullosa y súper feliz. Porque tú estás alabándolo a ella. ¿Tú crees que Dios se va a sentir mal porque alabemos a María, a su obra de arte? ¿Tú crees que Dios le va a dar celos? Estos alaban a mi madre, veneran a mi madre, dicen cosas de mi madre y a mí al revés. Se va a sentir súper y súper contento. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que se dan cuenta de que he hecho una obra de arte en María! ¡Qué maravilla!